Volver al tema vacunas y, bueno, Maggie, un poco analizar qué países no están utilizando tanto las dos vacunas que se van a, en primera instancia, a tener aquí en Uruguay. Algo que ha sido de importancia para los uruguayos y para los equipos científicos que trabajan en el Uruguay es mirar qué ha pasado en otros países, ¿no? Tomarlo como ejemplo para tener ciertas precauciones, para tener ciertas prevenciones, para imitar lo que se ha hecho bien y para también evitar lo que se ha hecho mal o que ha salido mal en otros países, por supuesto siempre teniendo en cuenta la idiosincrasia de los uruguayos. Y por supuesto con el desarrollo de las vacunas hemos mirado al mundo para ver cómo lo han llevado adelante, qué buenos resultados o malos resultados se han tenido, y por eso es que les traigo un breve resumen de qué países han utilizado la vacuna de Pfizer y cuál es la de Sinovac, o qué países por lo menos ya como Uruguay levantaron la manito y tienen aseguradas sus dosis. Así que la de Pfizer es, digamos que la más popular, ¿no? Son 50 los países que la están utilizando a la vacuna y tiene acuerdos de inmunización con países de América y también de Europa. Israel ha sido un poco la vedette en este sentido, porque las primeras investigaciones que se dan en Israel dicen que es el país con mayor ritmo de vacunación en el mundo y ya fueron vacunadas 2.5 millones de personas en un mes, en un total de 9 millones. Es un porcentaje bien interesante para solamente un mes, ¿no? Y en el total de 9 millones. ¿Es obligatoria en Israel, no? ¿O no? No sabemos. sabemos. Vamos a investigar. No es obligatoria, no. Creo que en muy pocos países del mundo es obligatoria, sí. El Ministerio de Salud ya autorizó además que se empiecen a inocular los adolescentes de entre 16 y 18 años, sujeta a la aprobación de sus padres, ¿no? Bueno, saben ustedes que las generaciones más jóvenes son las últimas en llegar y ya Israel está avanzado incluso en ese sentido. Y en las últimas horas, que esto es bien interesante, se dio a conocer el resultado de una prueba aleatoria que se hizo a 128.000 personas que recibieron la segunda dosis de la vacuna y solo 20 de 128.000 desarrollaron síntomas graves en esa infección. Recordemos, ayer lo explicaba la doctora Moreno, no es que la vacuna te previene del coronavirus, sino lo que hace es que esa manifestación del COVID-19 en tu sistema inmunológico se vea, se manifieste de una manera no tan grave, sino más leve. Así que de esos 128.000, solamente 20 se infectaron desarrollaron síntomas graves. Y además se detectó que la variante del Reino Unido está en 40% de esa población que se estudió, por lo que los científicos afirman que es muy efectiva, o sea que también logra el combate de esta nueva cepa que se ha detectado. Dentro de más de 50.000 ancianos que fueron vacunados en Israel, hubo una disminución del 60% de los infectados. Estos tres números, estos tres descubrimientos son... Están hablando de los resultados de la vacuna. Los resultados. Tenemos una gráfica. Perdón, en cuanto al tema de la variante de Reino Unido, era una de las grandes discusiones, ¿no? Si la vacuna cubría o no cubría. Bueno, lo decía Escalante recién, ¿verdad? Exacto. Digo, estas son las primeras pruebas, ¿no? Hay que seguir profundizando en ellas. Pero hay una gráfica que compartía Gonzalo Moratorio en sus redes sociales en las últimas horas, que si la tiene allí por la producción la podemos mostrar, que muestra allí la ven. Si podemos sacar el zócalo, así se ve el resultado también de la gráfica amarilla, ahí está. Esa es la gráfica de una semana total. El efecto es evidente si comparamos los vacunados, que son la curva verde, y los no vacunados, que es la curva azul. Y la curva amarilla que ven abajo son los hospitalizados. Ahí se ve claramente cómo baja, ¿no? la curva hospitalizados en relación... En concordancia con los vacunados. Exacto. Y cómo la curva verde baja completamente cuando empiezan justamente a vacunarse. Se ven que iban juntos y luego hay un descenso importantísimo. Y también esto, Dani, vos lo vas a saber explicar mejor, pero es por la cantidad de gente que se ha vacunado, ¿no? Un porcentaje importante de la población. Pero bueno, eso es Israel, que es el lugar en el que el mundo está mirando porque es quien está más avanzado. Ya vacunó un porcentaje importante de su población. Y bueno, lo tomamos como ejemplo. Pero también Chile recibió 4 cargamentos de la vacuna Pfizer y el proceso de vacunación fue dividido en 3 etapas y 8 grupos y está Chile también en ese proceso. Luego México fue otro de los países que firmó un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la adquisición de 34 millones de vacunas y casi 500.000 personas ya se dieron la primera dosis, así que México también viene en ese proceso. Después los Estados Unidos, que desde el 14 de diciembre ya están vacunando y se vacunaron
14.7 millones, y Biden se planteó el objetivo de agilizar el sistema de vacunas a 100 millones de personas los primeros 100 días de su gobierno, y una de las vacunas que utiliza es la de Pfizer. Vamos a ver si se puede cumplir. En Reino Unido también, que fue el primero en aprobarla y poner en práctica la vacunación de Pfizer y BioNTech, se ha marcado como objetivo vacunar a los grupos más vulnerables, que son unas 15 millones de personas, y viene hasta el momento vacunando 5 millones, pero bueno, avanza también a un ritmo bastante interesante. Después Colombia también hizo un acuerdo con Pfizer, Ecuador, es el caso de Perú, la Unión Europea también como conjunto hizo un acuerdo con Pfizer, y también, como veíamos y lo comentaba Escalante, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su actividad acá en América Latina a través del grupo COVAX, también se aseguró una importante cantidad de dosis de la vacuna de Pfizer. ¿Qué pasa con Sinovac? Sabemos menos de Sinovac, ¿no? Menos, eso es verdad. Pfizer es como la más popular. Bueno, lo que pasa es que también, digo, la fase 3 terminó ahí, hace nada. Casi nada, hace un mes, o menos de un mes. Entonces... Bueno, Sinovac tiene acuerdos vigentes con al menos 6 gobiernos, tiene planes para proporcionar vacunas a 46 millones de dosis en Brasil. Brasil fue de los primeros en empezar a nombrar la Coronavac. 50 millones de dosis en Turquía, 7.5 millones de dosis en Hong Kong. También van a suministrar 40 millones de dosis de la vacuna Gradel, el concentrado de la vacuna en Indonesia, que allí van a hacer la producción local, otro tema también interesante. Tailandia ordenó 2 millones de la dosis de Coronavac, Filipinas 25 millones, Singapur... Disculpa, ahí justamente son países como Indonesia donde la efectividad fue mayor, o sea, la eficacia fueron números más elevados que los que se verificaron, por ejemplo, acá en Brasil, y se decía justamente que era porque en Brasil los estudios se habían hecho justamente solamente en personal de salud, no en la población en general. En una muestra general, que es lo que ocurre en estos países donde trepa, se dice, al 70 y pico %. Tal cual. Bueno, Sinovac también ha sido aprobada para el uso de emergencia en grupos de alto riesgo en China desde julio, que ya la están aplicando. Y también el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este viernes que el país va a recibir cerca de 4 millones de dosis en total de esta vacuna. Y recuerdan ustedes, cuando estuvimos en conversación con nuestro colega chileno, estaban bastante contentos con la noticia de la posible llegada de esta vacuna a China, porque entendían que las condiciones eran propicias para Chile, porque no requiere una logística tan desafiante como si, por ejemplo, la vacuna de Pfizer. Es la de una vacuna habitual, o sea, con el refrigerador común, por decirlo de alguna manera, exactamente. Así que China, Indonesia y Turquía ya comenzaron el plan de vacunación con esta vacuna. Los ojos del Uruguay también están puestos en estos países para ver cuál es el resultado. Ya tenemos, por lo menos de Pfizer, claras muestras, por lo menos en lo que es el estudio de Israel. Como les decía, de 128.000 personas, solo 20 se infectaron digamos, con efectos graves. Así que Pfizer por lo menos tiene un muy buen resultado por ahora. Eficaz. Muy bien. Bueno, y justamente el seguimiento de estas tasas de vacunación contra la COVID-19 permite de alguna manera tomar la dimensión real y también lo que es comprender la escala de protección que se va tejiendo, ¿no? Esto es como una gran tela de araña que se va tejiendo a nivel mundial, que nos va de alguna manera generando protección. Maggie se centraba específicamente en lo que eran estas dos vacunas, que son las que se anunciaron en primer término para nuestro país, Pfizer y Sinovac. Pero la idea un poco es ver cómo está yendo la vacunación global, con todas las vacunas en los distintos países del mundo. Israel, como decía Maggie, obviamente por lejos es el país que más vacunas ha administrado ya por cada 100 personas de su población. Estamos hablando de casi 9 millones de personas que tiene Israel, y dosis diarias aplicadas en los últimos 7 días para cada millón de habitantes al 6 de enero, con una tasa de vacunación del 20,81% y 82.429 dosis diarias respectivamente. Han surgido a nivel de distintas plataformas diferentes lugares que permiten de alguna manera ir conociendo cómo va siendo la vacunación a nivel mundial. Son una especie de rastreadores especializados, específicos en base a estadísticas oficiales que va brindando cada país y en tiempo real. Por ejemplo, la Our World in Data, que toma cifras de la Universidad de Oxford. Y podemos verla allí ahora. Hay una grafiquita que recrea muy bien cómo se está dando esta situación. Obviamente que estamos hablando de claves, de estadísticas que son claves para, de alguna manera, dirigir. Ahí está, ¿no? Ahí vamos viendo cómo los distintos países van avanzando
en cualquier tipo de vacunas. Acá no estamos hablando ni la de Pfizer ni la de Sinovac. Y en ese sentido, repasando, por debajo de Israel, que lo vemos a la cabeza allá arriba en la tabla, que compara el número total de dosis de vacunación administradas por cada 100 personas de la población total, se encuentran los Emiratos Árabes Unidos con 10,99, luego Bahrein con 4,95, Estados Unidos, le sigue Dinamarca, Reino Unido, Italia, Eslovenia, Lituania y Canadá, todos vacunados cada 100 personas, que en total global corresponden al 0.3. Como les decía, las estadísticas son claves de alguna manera para dirigir todo lo que son las políticas sanitarias y manejar con éxito todos estos cuestionamientos que de alguna manera se plantean en la pandemia, ¿no? La cantidad total de vacunados por cada 100 personas y la cantidad de dosis diarias aplicadas por millón de habitantes, y esto se hace en un rango que se está estipulando de 7 días para ir haciendo el corte y la evaluación de cómo va progresando la vacunación a nivel mundial. Estos datos ya forman parte, como les decía, de prestigiosos sitios estadísticos internacionales que siguen la evolución entonces de la COVID-19 y las respectivas vacunaciones, como son, por un lado, el de la OMS, también la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, los CDC europeos, los World Meetings y los Our World in Data, como les decía, entre otros, que son sitios en los cuales se puede acceder y automáticamente ustedes tienen conocimiento de cómo va la vacunación en los distintos países del mundo, con datos que se van alimentando permanentemente y en tiempo real de alguna manera nos permite ir viendo cómo se van vacunando los diferentes países. Siempre me pregunto algo, sí. Dani, los inversionistas internacionales, en los grandes capitales, ¿miran estas cosas? A ver qué países están bien avanzados en el tema de las vacunas. Y yo pienso que sí, porque de alguna manera eso se traduce en conocimiento de posibilidad de billetes. Cómo va la cosa, sus favoritos la accesibilidad, páginas? Y capaz que sí. Ya tiene la aplicación, claro, con la actualización. ¿Cómo están vacunando en tal país? ¿Qué vacuna están utilizando? A ver cuánto sale esa vacuna. Acá hay dinero, entonces de alguna manera, sí, seguramente. En seguridades. En este mundo hay seguridades. En este mundo globalizado, obviamente es así. Bueno, varias instituciones mantienen sitios web, como les decía, en los que se enumeran las vacunas candidatas que se están desarrollando. El rastreador de vacunas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres se actualiza semanalmente y muestra la etapa actual también de cada desarrollo. El rastreador de vacunas de la OMS, que monitorea todas las posibles vacunas COVID que también se están desarrollando. Lo propio realiza el Instituto Milken, que publica y actualiza periódicamente un rastreador de posibles tratamientos y vacunas para la COVID-19 en los que los científicos están trabajando actualmente, y también el New York Times incluye breves resúmenes de cada desarrollo, o sea que no solamente a través de todos estos sitios podemos ver cómo va evolucionando la vacunación en todo el mundo, sino también en qué están aquellas vacunas porque nosotros hablamos de las que ya están y las que están ahí por negociar también, pero hay muchas vacunas que todavía están en fases de experimentación y que se pueden ir sumando a la extensa lista que ojalá sea más amplia también y efectiva para de alguna manera facilitar la limitación, no la resolución, que eso ya se ha dicho, de esta pandemia.